Hola mundo, bienvenidos a la sesión número 3 de Fundamento de Inteligencia Artificial con Python. Darles la bienvenida a esta sesión número 3, de hecho bastante esperado, con bastantes temas bastante interesantes. Bueno, primero quería mencionar un poco sobre la sesión número 2, los desafíos que están mandando son bastante interesantes sus respuestas. He visto que también algunos tienen los conceptos bastante claros sobre el tema del aprendizaje. Y es muy importante, sobre todo porque en este tema vamos a ver modelos, entonces estos modelos o el análisis de estos modelos tiene que ver mucho con el tema de cómo vamos a hacer para arreglar estos modelos en caso de que tuvieran problemas o cómo saber cómo enfrentarnos a estos problemas y tener resultados óptimos, ¿no? Bien, vamos a iniciar entonces con lo que sería la sesión número 3. Este va a ser el programa de hoy día. Vamos a tener primero la introducción al Machine Learning clásico, vamos a ver un poquito de la historia, un breve resumen de lo que son los modelos de Machine Learning y sus usos sobre todo, ¿no? Que es muy importante. En la segunda parte vamos a ver modelos de Machine Learning, ya la parte, el jugo de esta sesión, que vienen a ser, por ejemplo, modelos lineales, árboles vectores de soporte y modelos basados en instancias y algunos modelos adicionales más. Luego vamos a ver lo que son los modelos compuestos. Esos modelos también son muy importantes y de hecho son los modelos que tienen mejores resultados. Ya vamos a explicar por qué. Vamos a ver ensamble, vamos a ver mochilas, bagging en otras palabras, sistemas de votación, stacking y boosting. Por último vamos a ver lo que es el desarrollo en scikit-learn, vamos a ver un poquito de lo que es datos, preprocesamiento, optimización. En esta parte no hay muchas diapositivas, quizás sea algunos que vamos a explicar un poco el concepto, pero vamos a ir más al código. Bien, empecemos entonces. Vamos a entrar a lo que es la introducción al Machine Learning clásico. Hacemos esta distinción sobre todo, ¿ok? El Machine Learning clásico con el Deep Learning. ¿Por qué empezamos con esto? Porque eso es básicamente la base. Los modelos de Machine Learning clásico surgen bastantes años atrás a los modelos de Deep Learning y justamente inicia como el proceso de Machine Learning del aprendizaje automático, ¿no? De aprender sobre datos. Recordemos más o menos cómo era esa estructura. Tenemos lo que es inteligencia artificial, que era el proceso complejo, y la capacidad de inteligencia artificial para aprender es lo que nosotros llamamos Machine Learning. Y es justo lo que vamos a estudiar hoy día, ¿ok? El aprendizaje tal cual. Eh, una breve historia de Machine Learning y cómo es que surge todo este tema es, por ejemplo, que surge desde el año 1959, con las primeras, me parece, primeras máquinas inteligentes que juegan checkers, damas. Entonces Machine Learning justamente surge como un campo, y de esto lo dice Arthur Samuel, que es uno de los pioneros en este tema, y define bastante bien el tema de Machine Learning, que es el campo de estudio el cual da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programados. Eso es muy importante, porque nosotros le estamos dando los datos, más no le estamos dando una serie de lógica a seguir. Así que por ahí más o menos el concepto está bastante preciso. En los siguientes años, y de hecho ya un poco más actual, bastante más reciente, en el año 96, surge lo que es el Support Vector Machine como uno de los modelos en estado del arte en su tiempo para lo que eran problemas de clasificación y regresión. Estos modelos ya decían complejos, ¿no? Modelos de regresión lineal o regresión logística, también tenían sus usos, pero el Support Vector Machine revoluciona todo esto de Machine Learning y le agrega una complejidad que agrega bastantes resultados y bastante óptimos. Bien, por el 2001 tenemos lo que son los Random Forest, que ya empiezan a salir modelos compuestos basados en ensamblados. Habíamos visto un poco de los árboles de decisión, si alguno tiene una idea, lo vamos a explicar más tarde. El Random Forest justamente surge para mejorar ese tipo de procedimientos de Machine Learning. Y surge con modelos basados en varios otros modelos, que es bastante interesante y lo vamos a ver después. En el 2016 surge lo que sería el XGBoost, que es uno de los modelos actualmente que es el estado del arte, que está basado en el método de árboles de gradientes, que lo vamos a ver en la parte, vamos casi final de la sesión. Obviamente existen otros modelos en el estado del arte, como por ejemplo el IGBM, CatBoost, ThunderBoost, que tienen bastantes resultados. Yo considero que XGBoost es uno de los mejores porque es bastante eficiente y también da muy buenos resultados, dependiendo de la letra que tengas, es bastante efectivo. Bien, esta parte de los modelos de Machine Learning, esto es básicamente un diagrama de flujo o un diagrama de decisiones también, que está en la página de scikit-learn. Básicamente te dice cómo seguir un proceso de diseño de modelo de Machine Learning en base a los datos que tú tienes y en base a la tarea que tú quieres realizar. Por ejemplo, en caso de que tengas menos de 50 datos, la decisión es conseguir más datos, ¿no? Esto es parcialmente cierto en algunos casos. De hecho, en algunos algoritmos avanzados, 50 datos es bastante. Así que probablemente lo veamos en la siguiente sesión. Bien,
Pero también podemos, si seguimos esto, podemos tener algunas tareas de clasificación, como por ejemplo innate bias o el k-nearest neighbors, que lo vamos a ver, o problemas de regresión, ¿no? Que también tenemos ahí el lazo, o por ejemplo los supervector regressor, ¿no? Que también son muy importantes. Si pasamos a otro lado, que sería lo no supervisado, teníamos problemas de clustering con K-means o DB-scan, que lo vamos a ver también. O también problemas de dimensionality reduction, que de hecho vamos a ver el PCA y también si es necesario, ¿no? Cada una de esas tareas las vamos a explicar en su momento, sobre todo el tema de reducción de dimensionalidad. Bien, en tema de los principales usos de Machine Learning. Bien, de hecho estos se tienen usos bastante estandarizados y vamos a explicar cada uno de ellos, vamos a detallar un poco. En la parte de compras, de hecho, los principales usos de Machine Learning empezaron en la parte de compras, como empresas como Amazon o como eBay, que lo que tenían era un sistema de recomendación basado en experiencias anteriores, o sea, en datos anteriores de otros consumidores. Ok, en base a eso te recomendaban la compra de algunos productos o te sugerían algunos productos acompañados de otros, que es lo que es actualmente Amazon, ¿no? En el tema de transporte, se tiene, por ejemplo, aplicaciones de seguimiento de rutas. Por ejemplo, Google Maps, un sistema de reconocimiento de trayectorias que lo que hace es, ok, de un punto a otro, ¿cuál es la trayectoria más óptima? Y a partir de los datos que tienes de tráfico, de distancia, inclusive algunas veces del propio clima, dependiendo de algunos lugares, te sugiere la ruta más efectiva. En el caso de los servicios financieros, también, de hecho, esto es bastante utilizado en el tema de servicios financieros para el tema de los préstamos, ¿no? Si un cliente es fiable o no para hacer un préstamo, cuál es el interés óptimo de que nos diga que este cliente nos va a dar una devolución correcta, ¿no? Se utiliza mucho para esto de acá. También para el tema de detección de fraudes es muy utilizado. Vamos a verlo quizá en una explicación breve en las siguientes partes. En el área de medicina, de hecho, eso se ha avanzado bastante. Bueno, haciendo un paréntesis, en el parte de Deep Learning se tienen, por ejemplo, algunas aplicaciones con imágenes radiográficas, tomográficas, imágenes de resonancias médicas, lo cuales te permiten hacer un diagnóstico bastante efectivo. Por el área de Machine Learning se tiene algo muy parecido para hacer tema de diagnósticos, pero basado en datos. Quizás algunos datos de síntomas, presencia de síntomas, quizás en algunos datos de duración de síntomas, y por el área también de descubrimiento de medicamentos, ¿ok? Eso también es un área que está bastante en auge hoy en día con el uso de Machine Learning y también con el uso de Deep Learning. Para el tema de manufactura tenemos bastante el tema de eficiencia de recursos o eficiencia de procesos. Como a partir de los datos que tenemos de diferentes máquinas o diferentes procesos, diferentes acabados, podemos optimizar estos procesos o podemos predecir algunos procesos, ¿no? Predecir algunas fallas, predecir algunos productos finales, etcétera, etcétera. En el área de manufactura, el Machine Learning está bastante implicado. Y en la parte de servicios públicos también, de hecho es bastante parecido al tema de seguros, servicios financieros, y es como un englobado de todo, ¿no? También se utiliza bastante. Bien, vamos a ver entonces ahora los modelos de Machine Learning. Como dije ya, la parte más interesante del taller, que de hecho, vamos a decirle la segunda parte más interesante porque probablemente la siguiente sea un poco mejor con los datos no estructurados. Primero tenemos los modelos lineales. En estos modelos vamos a mencionar principalmente dos. Existen algunos otros más, pero esos dos son los más fáciles de digerir. Entonces, por un lado tenemos lo que es la regresión lineal. El paradigma de este modelo es de este tipo supervisado. Obviamente las tareas de regresión y es de baja complejidad. Como ustedes pueden ver, es bastante simple de entender, ¿no? Tenemos una serie de datos y lo que hacemos es tener una recta que estime más o menos el comportamiento de esos datos. De hecho, hemos desarrollado en el desafío 1 o esa estimación, algunos con el método de descenso de gradiente, algunos con otros tipos de métodos, pero son también bastante efectivos. La regresión lineal no solamente es de los datos, que como es lo que vimos en el desafío 1, sino que pueden ser de mayor cantidad de datos, inclusive datos categóricos. En el caso de la regresión logística, vamos a tener también un paradigma supervisado. Ahora, la tarea aquí es de clasificación y quizás es un poco contraintuitivo porque es regresión logística, pero es para hacer clasificación binario-categórica. Y es porque lo que se hace en la regresión logística es estimar prácticamente una curva. ¿Ok? Lo que se hace es hacer la regresión de una curva, pero para el tema de clasificar datos categóricos, binarios o categóricos. La complejidad en sí es baja porque cuando tenemos nosotros datos binarios es muy fácil de ver. Sin embargo, aquí me olvidé de mencionar, quizás la complicación o la complejidad puede ser un poco mayor en caso de variables categóricas, puesto de que se hace una transformación matemática un poco más compleja. Bien,
Para los modelos de scikit-learn eso es bastante simple. De hecho, este código que les muestro en pantalla es como una especie de receta para la mayoría de modelos, sobre todo por la convención que se utiliza en Machine Learning con este tipo de modelos, ¿no? Primero tenemos los modelos en sí, o importamos los modelos, en este caso del módulo Linear Model, Linear Regressor y Logistic Regression, ¿no? Importamos algunos dos datasets para el tema de regresión y el tema de clasificación. Boston y Iris, que es un dataset de juguete. Cargamos estos datasets y por último hacemos la debida clasificación. Aquí tenemos que darnos cuenta que estamos dividiendo tanto en entrenamiento como en testeo. Eso haciendo un recap con la sesión 2. Bien, y obtenemos esos scores. En el caso de la regresión tenemos un 0.71 de score. Y en el caso de la clasificación con la regresión logística tenemos 0.91. Ahora, ¿pero qué significan esos scores? Me parece que el 0.71 es la métrica de R cuadrado. No lo he explicado, pero pueden verificar exactamente qué es lo que significa. En el caso del 0.91 es más en un tema de precisión, es decir, cuántos aciertas en el tema de la clasificación. Y de hecho tiene mucho sentido, ¿no? El Lot Boston o el Boston Houses es un dataset un poco más complicado que el Iris Flowers, que es bastante más simple. Bien, tenemos también un tema de árboles, ¿no? Los modelos de árboles son bastante utilizados, conocidos prácticamente como árboles de decisión. Tenemos dos tipos, que es el árbol de clasificación y el árbol de regresión. Ambos son de paradigmas supervisados, es decir, necesitan de labels. Y bueno, cada uno tiene su tarea que, dependiendo del tipo de árbol que sea, es de clasificación o de regresión. Y tienen una complejidad baja a media. La complejidad baja, vamos a decirlo porque son muy intuitivos de ver, ¿no? Entonces, los árboles de decisión lo que nos indican es, tenemos un nodo base y son decisiones que se van tomando y que nos van llevando a un resultado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una detección de flores y queremos ver el ancho del pétalo, entonces si el ancho del pétalo es mayor a este número, vamos a una categoría y si no, vamos a otra decisión, que es justamente lo que muestra aquí, ¿no? Y lo mismo sucede para los árboles de regresión. Se toma un valor de regresión para un dato dependiendo de una decisión o de varias decisiones que pueden ser en forma de árbol, ¿no? Se puede complicar un poco en el tema de cómo es que se hallan estos valores en Machine Learning, porque ya habíamos hablado de que existe un tema de descenso de gradiente, pero ¿qué es lo que se optimiza exactamente? Hay una métrica en los árboles de decisión que se llama la métrica del Gini, en el parte de clasificación sobre todo, que lo que te dice es que tan puros son los resultados y esta pureza se define en base a qué tan buena es la decisión o el corte de decisión que tú estás tomando en los nodos. Eso es un tema un poco más complejo y por eso es que se puede complicar un poco más, ¿ok? Pero básicamente eso es lo que tratan los árboles de decisión. Y bueno, no se necesita entender mucho, pero es importante saber esto, ¿no? Mencionar también que el nodo principal, que es el nodo rojo que está arriba, se llama el nodo base, ¿ok? Esto es básicamente el primer nodo que tiene el árbol y que tiene el corte más significativo. Los nodos azules son nodos secundarios, ¿okay? Que son otras decisiones que se tienen en el árbol. Y los blancos básicamente son las hojas del árbol, se llaman los nodos hoja, y que tienen los resultados que el árbol nos está dando. Bien, aquí los modelos de árboles en scikit-learn también son bastante simples de hacer, como dije, es como una receta, ¿no? Modelos del dataset, cargamos los datasets y hacemos el entrenamiento. Algo que no mencioné en los parámetros anteriores, en los modelos anteriores que son los lineales, y que menciono ahora en los modelos de árboles, es que estos tienen hiperparámetros. Y esto no lo muestro en las diapositivas, pero quiero que se entienda un poco por el tema de desarrollo de modelos. Los hiperparámetros básicamente es darle nosotros darle nosotros al modelo un comportamiento que nos dé el mejor resultado para los datos que nosotros tenemos. Es decir, un conjunto de hiperparámetros para un set de datos no es el mismo, o mejor dicho, un conjunto de hiperparámetros óptimo, no es el mismo para otro set de datos. Nosotros tenemos que estar buscando el conjunto perfecto que es como de mejorar nuestros datos. Y de hecho eso lo vamos a ver más adelante también. En este caso, los hiperparámetros del árbol de decisión son bastante intuitivos de ver, que serían, por ejemplo, la profundidad del árbol, ¿no? ¿Qué tantas decisiones puedes tomar? O, por ejemplo, el número de ramas máximas que puede tener tu árbol, ¿no? Según el nivel, ¿no? Por ejemplo, en este caso cada uno tiene 2 ramas, ¿no? Pero puedes tener 3 o 4 y tú puedes limitar esa cantidad, ¿no? Luego tenemos los vectores de soporte.
Los vectores de soporte son un poco más recientes, de hecho son un poco también más complejos, por eso la complejidad es media alta, y también se dividen en lo que es clasificación y regresión. Este paradigma también supervisado, por lo tanto hay que tener en cuenta que tenemos que tener una categoría o un valor de regresión. Bien, lo que hacemos en estos vectores de soporte, bueno, es bastante, ustedes pueden ver una regresión lineal, bastante parecido, ¿no? Esta línea lo que trata de hacer es separar los datos y ven aquí unas líneas punteadas que lo que sería es el margen. Lo que hace este vector de soporte es minimizar ese margen, de tal manera de que la línea que separe los datos sea bastante más efectiva, ¿no? Bastante más u óptima, lo que se diría, ¿no? Que en este caso tenemos estos dos tipos de datos. Algo parecido surge en lo que es la regresión y lo que trata de hacer es minimizar este margen para que todos los datos queden en ese margen de regresión. Pero ¿no sería esto muy parecido a hacer una regresión lineal? Es una pregunta muy válida. ¿Y por qué solamente son líneas? Los vectores de soporte tienen un hiperparámetro muy bonito que se llama el kernel. Este kernel lo que hace es define prácticamente cómo vas a separar tú tus datos. Y aquí empieza la parte de complejidad media alta, de hecho. Lo que te permite hacer este kernel es decir, ¿qué tipo de comportamiento tienen tus datos? Quizá tienen un comportamiento lineal, es por eso que con una línea podemos hacer este tipo de separación. Un tipo de comportamiento gaussiano que viene a ser una especie de campana, una distribución de campana, un tema de distribución de datos normalizado. Y tiene otra distribución que es sigmoidal u otro tipo de distribuciones que ahora mismo no te recuerdo, pero son bastante tipo de kernels, ¿no? También tienen un tema o una característica de regulación, pero ¿qué es ese tema de regulación? Y que vamos a repetir en temas posteriores, es el tema de que los propios datos con los que tú estás entrenando el modelo afecten de menor cantidad justamente al propio modelo. Piero, pensé que esto se hacía con el learning rate que habíamos visto. Es algo bastante parecido, pero trabaja de una manera un tanto distinta. Es como un tope, literalmente. El learning rate lo que hace es definir la velocidad de aprendizaje, mientras que esta regulación es definir este tope para el aprendizaje. Eso básicamente son los vectores de soporte, por eso es que se tienen un poco de complejidad. Y de hecho, la complejidad también aumenta cuando te hablamos de hiperplanos, hablamos de dimensionalidades muy grandes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos tres datos o tres tipos de datos, podemos ubicarlo, por ejemplo, en un plano 3D, ¿no? Que es poner puntitos en un plano 3D. Pero el vector de soporte pasaría realmente de ese plano 3D a un plano 4D, ¿no? De espacio 3D a un plano 4D, a un espacio 4D. Y se empieza a ser bastante más complejo, ¿no? La forma de ver los vectores de soporte en comparación a los árboles de decisión, que es más fácil de ver, o a los modelos lineales, ¿no? Bueno, los modelos de Super Vector Machine, como vemos aquí, también es muy parecido. De hecho, aquí en la parte de regresión tenemos un pésimo resultado. Obviamente con el tema de optimización de hiperparámetros, hablamos de el kernel o el tema de la regulación, podemos mejorar este resultado. Y en el tema de clasificación sí se tiene un score bastante importante. Ahora hablamos un poco de los modelos basados en instancias. Ya habíamos visto que los modelos, justamente, o el aprendizaje basado en modelos o basado en instancias, aquí teníamos una cierta clasificación, ¿no? Del aprendizaje. Y ahora son modelos basados en instancias. Pasamos por los modelos K. Me gusta llamarle modelos K porque es K-nearest neighbor y K-means. Y de hecho aquí ya se separa un poco de lo convencional, ¿no? Los K-nearest neighbors tienen un paradigma supervisado, ¿ok? Y sirven tanto para tareas de clasificación y regresión. La complejidad de este modelo es bastante bajo. De hecho, es muy intuitivo la forma en cómo trabaja. Veamos el siguiente gráfico y podemos ver que, por ejemplo, los azules son un tipo de dato, ok, acordemos que es supervisado, y los marrones son otro tipo de dato. Entonces nosotros introducimos un dato nuevo, que es, por ejemplo, el dato rojo. Recordemos que este modelo necesita de datos para hacer sus predicciones. Entonces aquí estamos haciendo una predicción. Entonces, este dato rojo ve sus vecinos más cercanos, ¿ok? Sus K-nearest neighbors. K porque puede ser un número cualquiera, de hecho esto es un hiperparámetro. Pero nosotros en este caso vemos los 4 vecinos más cercanos. Según este procedimiento, este punto rojo, teniendo 3 vecinos cercanos azules y un vecino cercano marrón, podemos decir que es un punto que pertenece al grupo azul. Hacemos la tarea de clasificación. Podemos entonces definir una cantidad más grande de vecinos o una cantidad menor de vecinos, dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos.
Bastante simple y bastante intuitivo. Por otro lado, K-means, ya adentrándonos en la parte de los paradigmas no supervisados, sirve para tareas de clusterización o también llamado lo que es tema de agrupación. Y tiene una complejidad bastante baja también. La forma en cómo se aprende o cómo es que aprende el modelo de K-means es bastante simple, pero no se muestra en este caso. Este punto rojo que se ve aquí y este punto azul que se ve aquí son llamados centroides. Esos centroides lo que hacen es se van moviendo por el grupo de datos y van tratando de juntar la mayor cantidad de puntos. Este K-means también, o como dije, ¿no? La K es un hiperparámetro, por lo tanto la K nosotros la elegimos y podemos encontrar la cantidad de grupos que nosotros estamos dispuestos a encontrar, ¿no? En este caso el K sería 2 porque tenemos dos grupos y esos dos grupos más o menos después del entrenamiento se verían algo así. Les recomiendo el video de StatQuest para esto de aquí, StatQuest, porque explica bastante bien el algoritmo de K-means. Entonces, para modelos basados en instancias en scikit-learn, bastante sencillo también. Tenemos, por ejemplo, en los módulos de clustering neighbors. Cluster tenemos el K-means, en neighbors tenemos el K-nearest neighbors classifier, K-nearest neighbors regressor. Y hacemos lo mismo, ¿no? Para el caso supervisado, ya habíamos visto de que se mide la clasificación, que es en este caso 97%, bastante buena. Y en la regresión 0.42, que es el R cuadrado. Pero en el caso de K-means tenemos resultados negativos. Pero ¿esto qué significa? Como en este caso no tenemos una métrica exacta de cómo podemos medir un algoritmo no supervisado, porque prácticamente no tenemos un objetivo al que apuntar directamente, pero lo que es el K-means en este caso es medir la distancia de estos puntos y sacar un promedio. ¿Cuál es la distancia promedio? Como pueden ver, en el caso, del primer clasificador, que es el CLF3, lo hacemos con el iris, que es un dataset bastante sencillo, como lo mencioné hace poco. Por lo tanto, tenemos un promedio de distancia de -8. Bastante aceptable. Mientras que con el dato de Load Boston, tenemos una distancia de menos 265.475. Y eso tiene dos explicaciones. Número uno, porque este dataset es un poco más complejo. Y número dos, porque la escala de estos datos es mucho más grande. ¿Okay? Esta distancia justamente está escalada y depende mucho de los datos que entren al modelo. Y el tema de los precios de las casas de Boston es, bueno, se manejan números bastante grandes, por eso es que también se tienen ese número bastante grande. Hay que tener muy en cuenta eso para cuando estemos desarrollando modelos de clusterización basados en K-means. Algunos modelos adicionales, de hecho quería mencionar estos dos, dbScan y PCA, que son bastante utilizados. Primero empezando por el dbScan, que es muy parecido al K-means, pero vamos a explicar en qué se diferencia, ¿no? También es de paradigma no supervisado, es decir, no tenemos labels. De hecho, aquí me faltó mencionar que justamente esa ausencia de labels se basa en que los puntitos todos son marrones y también los tenemos aquí, no todos los puntos son marrones, todos los puntos son marrones, no se tiene una categorización. Bueno, el dbScan lo que trata es de hacer una tarea de clusterización, ¿okay? Una tarea de agrupación. Y es de baja complejidad también, bastante simple de entender. Lo que hace el dbScan es, tú tienes todos tus datos y lo que hace es encontrar hasta una cierta distancia qué datos existen. Por ejemplo, en este caso, este punto que tenemos aquí encuentra que estos datos son los que están más cercanos. Por lo tanto, serían de la misma clase. Igual en estos datos, igual en estos datos. Cuando nosotros definimos un grupo aparte, o mejor dicho, el modelo define un grupo aparte, es porque la distancia de estos datos con estos otros ya es mayor. Entonces, estos datos son más cercanos a esos otros datos. Y más o menos va escaneando todos los datos y va viendo, ok, este es más lejos, por lo tanto ya sería otra clase. Ok, esta está cerca, esta misma clase, y más o menos así construye una clase completa. Ahora, obviamente el hiperparámetro más visible de esto de aquí es la distancia mínima, o mejor dicho, la distancia máxima que puede tener para que pertenezca a la misma clase, ¿no? Es decir, si perteneces a este rango de distancias, que de 0 a este rango perteneces a la misma clase. Eso sería un hiperparámetro muy interesante a afinar en el dbScan. En el PCA, lo que tenemos es también un paradigma no supervisado, es decir, tenemos datos que no tienen una categorización o un valor referente para hacer una regresión.
Y la tarea más importante del PCA es la reducción de dimensionalidad o Dimensionality Reduction. Antes de explicar la detección de anomalías, quiero explicar esta parte de reducción de dimensionalidad. Nuestros datos tienen, bueno, pueden tener varios números de columnas, ¿no? O tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de iris tenemos, a ver, largo de sépalo, ancho de sépalo, largo de pétalo, ancho de pétalo. Perfecto. Entonces tenemos esas 4 categorías. Pero ¿qué tanto representan esas 4 categorías a los datos? Esa es una pregunta muy válida. Es decir, ¿podemos solamente con 3 hacer las mismas predicciones que con 4? Normalmente había dicho que mejor, mientras más datos haya, mejor. Para este caso nosotros tratamos de reducir la cantidad de datos. Y esto lo hacemos mediante lo que se llama reducción de dimensionalidad. Es decir, haciendo una transformación a estos datos, una transformación, podemos llamarle vectorial. Lo que nosotros hacemos es, a partir de menos componentes, encontrar la forma de que se represente la misma varianza, la misma variación de los datos para poder hacer la clasificación. Por ejemplo, vemos este ejemplo bastante simple. Estos dos, las dos flechas, los dos ejes azules serían básicamente los datos iniciales, ¿no? Y nosotros hacemos un eje auxiliar que sería el Principal Component, ¿ok? PCA significa Principal Component Analysis. Este eje rojo sería un Principal Component, que representa la variación de todos estos datos, porque podemos ver de que, es un eje aparte, imaginemos de que estos los azules ya no existen, y solamente nos quedamos con el rojo. Podríamos hacer una regresión con el rojo, de hecho, ¿no? De hecho, esto es literalmente una regresión. Por lo que podemos tener la misma variación o una variación muy similar de los datos, solamente con una componente, por ende solamente con un tipo de dato, ¿no? Para eso serviría la reducción de dimensionalidad. Ahora, Piero, ¿qué tiene que ver la detección de anomalías en todo esto? La detección de anomalías viene para el proceso inverso, es decir, a partir de la componente que tenemos, ¿cómo hacemos que esta o estos datos pasen a estas dos componentes? Podría ser sencillo si es que lo hacemos como una transformación matricial o una transformación geométrica, pero en el caso de que no existan datos en esta componente o en varias componentes adicionales, la transformación inversa puede ser un poco más complicada o puede ser defectuosa, y de esa forma tú puedes averiguar si un dato es real o no es real. De esa forma se detectan las anomalías. Y eso se explica, de hecho, de manera muy sencilla. Si tú tienes, por ejemplo, 11 tipos de datos, 11 componentes, y las reduces a 5, tú sabes que representan bien tus datos según la variación, y de repente viene un dato más, ¡pum! Viene un dato más, que es obviamente un dato falso, ¿no? Entonces tú estas 5 la puedes revertir de manera efectiva porque sabes que se representan bien, pero este último dato no se encuentra durante estas 5, o mejor dicho, no se encuentra relacionada con estas 5, entonces al tú al momento de hacer ese cambio a la parte inversa, como no tiene las características necesarias para hacer una reducción de dimensionalidad óptima, entonces al momento de hacer la inversa se pierde la información de la variación que no existe porque no es un dato real. Y de esa manera se detecta la anomalía, con el tema de los falsos positivos también, ¿no? Ese es un tema un poco más complicado, de hecho por eso también tiene una complejidad alta. Y yo les recomiendo luego la bibliografía que vamos a mencionar en la parte final para que se pueda entender de manera más efectiva, pero en esas palabras es como se explicaría el principal componente de análisis. En este caso el DBSCAN, ya siendo modelos no supervisados ambos, entonces no nos dan resultados tan, vamos a decir, tan legibles, ¿no? O tan interpretables de 0 a 1 como antes era, ¿no? El DBSCAN en este caso nos da el número de grupos que encuentra. ¿Ok? Cuando muestra 0 es porque no encuentra grupos prácticamente. Y debo decir que porque en este caso no se ha tenido en cuenta la escala de los datos. ¿Ok? Por eso es muy importante siempre el procesamiento de los datos, que lo vamos a ver luego. Y es por eso que no encuentra grupos. Mientras tanto, en el clustering de los datos de iris se encuentra dos grupos, que es bastante importante. En algunos casos, en algunas corridas que yo he hecho con el DBSCAN a este dataset, sí encuentra los tres grupos que son el de setosa, virgínica y versicolor, pero en este caso encuentra dos, ¿no? Sería interesante ver cuáles son las características y por qué encuentra dos grupos, ¿no? En el caso del PCA, lo que nosotros estamos viendo en este caso e imprimiendo es la variación de los datos con un solo tipo de dato, ¿no?
Sabemos de que el Lot Boston o el Boston, el dataset de Boston tiene varios tipos de datos, pero nosotros solamente lo transformamos a uno solo, un solo componente. Para el caso de Iris también. En el caso de Boston lo que hace es tener el 80% de la variación, o mejor dicho, de la varianza de los datos en una sola componente, lo cual es bastante interesante, bastante importante. Y en el caso de Iris se tiene un 93% de la varianza. Ambos casos bastante interesantes, bastante buenos, porque significa que con una sola componente tú ya tienes, podemos decir, el 80% de la representación de los datos. Por ejemplo, si vemos en casos anteriores, ¿no? En el Boston se tienen resultados muy malos, ¿no? Entonces, en el PCA podríamos hacer una reducción de componentes con este 80%, pues sería bastante útil para tener mejores resultados, ¿no? Un modelo que sí me olvidé de mencionar entre estos de aquí es el modelo de Nate Bayes, ¿ok? Este es un modelo muy utilizado, muy importante. Y lo voy a mencionar solamente, pero este es un modelo basado en lo que serían las probabilidades. El modelo de Nate Bayes se basa en lo que es la ley de Bayes de estadística y probabilidades. O sea, lo que busca son básicamente eventos, vamos a decirle eventos hechos, y a partir de esos eventos que ya sucedieron, tomar la probabilidad de que ocurra cierto otro evento. En base a esto, lo que tenemos son predicciones en base a eventos, que en este caso serían nuestros datos. Entonces, por ende, lo que hace este algoritmo de Nate Bayes es, ok, toma todos los datos y los toma como eventos, y a partir de esos datos intenta predecir una probabilidad de que ocurra, por ejemplo, una categorización, ¿no? De que sea de clase 1, la probabilidad de que sea de clase 2 o de clase 3. Y un dato muy importante de este modelo es que, como el teorema de Bayes también lo menciona, es que estos eventos que suceden el modelo lo toma como independientes. Es decir, si es que tienen alguna correlación, el modelo no los toma en cuenta. ¿Okay? Eso es también muy importante de ver, porque en muchos casos existen de que ciertos eventos en conjuntos que son redundantes, el modelo los toma en cuenta cuando en realidad no debería ser así, y terminan introduciendo ruido a los modelos, ¿no? Por eso es bastante importante. Bien, vamos a ver entonces ahora los modelos compuestos. Los modelos compuestos, bueno, obviamente se llaman así porque están basados en otros tipos de modelos. Son modelos que contienen varios otros modelos. Principalmente tenemos a los ensambles. Vamos a ver los mochilas, más conocidos como los bagging, los modelos de votación, los modelos de stacking, los modelos de boosting. Es bastante simple este tema, pero de todas maneras vale la pena mencionarlo. El primer ensamble que vamos a ver es el Random Forest. Y esto lo menciono en primer lugar porque es uno de los más utilizados y uno de los modelos de ensamble básicamente importantes, ¿no? Importantes y prioritarios en varios problemas de Machine Learning. El paradigma de este modelo es tipo supervisado y tiene tareas de clasificación y regresión. De hecho, como está basado en árboles de decisión, tenemos árboles de decisión de tipo de clasificación y tipo de regresión. ¿Cómo funciona este ensamble de Random Forest? Lo que se tiene es un conjunto de árboles de decisión que lo que hacen es tomar datos o tipos de datos aleatorios de tu dataset, por eso es que también se llama random, conjunto de datos aleatorios, y se entrenan todos los árboles de manera independiente. Al final, lo que se hace es tomar un resultado promedio, un average que tiene una especie de ponderación, y a partir de esa ponderación se obtiene un resultado. Es una complejidad relativamente alta, quizá un poco media, no es tan complejo de entender, pero es uno de los más importantes y los más usados. Como siempre en Scikit-Learn, esto es bastante más fácil de hacer. De hecho, esto es uno de los ensambles más fáciles de hacer. Simplemente es poner el clasificador o el regresor, entrenarlos y tomar el score. Y parámetros importantes de estos, y lo que se pueden ver, lo mismos que lo del árbol de decisión, ¿no? La cantidad de ramas, hojas, la cantidad de profundidad. Y aquí también se pueden tener la cantidad de datos por cada árbol, es decir, una cantidad de datos aleatoria, quizá una proporción más pequeña, una proporción más grande. La cantidad de árboles que tienes en tu bosque, que también es un hiperparámetro. Y ya se empieza a complicar un poco todo esto, ¿no? Más o menos esos son algunos hiperparámetros importantes. Bien, los modelos de bagging. Estos modelos son muy útiles y son bastante interesantes.
Los modelos de Bagging son también de tipo supervisado y tienen tareas de clasificación y regresión. La complejidad es de media alta, pero también son bastante sencillos. Nosotros tenemos un modelo y tenemos un dataset. Y a este modelo lo entrenamos varias veces, pero con partes distintas del dataset. No necesariamente de tipo de dato distinto, es decir, de columnas distintas, simplemente datos por separado. Y a partir de cada uno de esos entrenamientos nosotros tenemos un resultado parcial. Ese resultado parcial pasa por un sistema de votación, que lo vamos a explicar en la siguiente parte, y ese sistema de votación nos da un resultado. Por ejemplo, en un tema de clasificación, si cada uno de los subsets que tenemos de entrenamiento nos da resultados, por ejemplo, de clase 1, clase 2, clase 2, clase 1, podemos hacer un sistema de votación que, por ejemplo, dice, ok, la mayoría, ok, sistema 1, de clase 1, ok, resultado clase 1. Si es uno que dice mayor probabilidad, según la seguridad de cada resultado, es decir, de la probabilidad que nos da de cada resultado, la probabilidad que en su suma tenga un mayor valor, ese va a ser el resultado dado, ¿no? Bastante también intuitivo el tema de Bagging. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de modelo. De hecho, esto se entiende ya como una especie de random forest, ¿no? Más o menos. Y de hecho, en scikit-learn también es muy sencillo. Aquí hemos puesto de ejemplo a un Decision Tree Classifier en un modelo de Bagging, ¿no? Lo que se hace es, ok, este X-Train y Y-Train, lo que hace es dividirse en subsets, entrenar el modelo de árbol de decisión y hacer un sistema de votación interno. Hiperparámetros a modificar, lo mismo que en esta parte, ¿no? Es decir, la ponderación para el sistema de votación, el tamaño del dataset y la división de cada uno de ellos, y obviamente también los hiperparámetros del modelo que tú vayas a poner, sea un decision tree, sea un super vector machine, sea por ejemplo una regresión logística, también es posible. Hay que hacer esa optimización. También existen modelos de votación. Ya habíamos hablado un poquito de la votación antes, ahora vamos a definir exactamente cómo es esto, ¿no? En los modelos de votación también tenemos un paradigma supervisado, tareas de clasificación y regresión, y es de una complejidad relativamente alta dependiendo de los modelos que utilices. En este caso nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo 1, modelo 2, modelo 3 y modelo N. Podemos tener la cantidad de modelos que nosotros querramos. Cada uno con un resultado que puede ser igual o distinto. Y por eso es que es muy importante el tema de votación. Y aquí tenemos dos tipos de votación. El hard votation o el soft votation. Mejor hard vote o soft vote. Este tipo de votación es bastante simple de explicar. El hard vote es el voto de la mayoría, ¿ok? Es como una especie de democracia de modelos. Por ejemplo, si el modelo 1 dice clase 1, modelo 2 clase 1, modelo 3 clase 1 y el modelo 4 dice clase 2, en un sistema de hard vote, por ejemplo, ganaría el modelo, o mejor dicho, la clase 1, ¿no? Porque la mayoría dice 1, entonces el modelo 4 que dice 2 ya no se toma en cuenta. Por otro lado tenemos el soft vote, que ya trata más con las probabilidades y con la certeza y la seguridad de los modelos. Por ejemplo, imaginemos de que el modelo dice, ok, yo estoy 99% seguro de que es clase 1, el modelo 2 dice yo estoy 98% de que es clase 1, el modelo 3 dice yo estoy 65% de clase 2, y el modelo 4 dice yo soy 51% que es clase 2. Entonces, en un soft vote, en un sistema de soft vote, ok, en un hard vote tenemos un empate, ¿no? Tenemos dos clase 1 y dos clase 2, pero en el soft vote sabemos que el modelo 1 y el modelo 2 tienen una mayor confianza en su resultado que el modelo 3 y 4. Por lo tanto, ganaría el modelo, la clase 1, ¿no? En el modelo 1 y 2. Y así es como salen los resultados. Bastante sencillo también los modelos de votación en scikit-learn. Aquí, por ejemplo, se le ponen, he puesto dos modelos, ¿no? Un Super Vector Classifier y un Decision Tree Classifier. Según scikit-learn, nosotros tenemos que enviarle una tupla, una lista de tuplas, donde el primer elemento de la tupla es el nombre del clasificador, le he puesto CLF1, y el nombre del segundo clasificador es CLF2, ¿no? Entonces, se hace un sistema de votación, por defecto me parece que es soft votation o soft vote, y luego se imprime la votación que es 0.97. Obviamente no es necesario de que sean estos dos, simplemente es para un ejemplo, pero puedes ponerle tu árboles de decisión, random forest también puedes ponerle super vector machine, puedes ponerle inclusive candidates neighbors, la cantidad que tú prefieras. Hiperparámetros importantes del voting classifier, por ejemplo, es el tipo de votación, también es muy importante, los pesos que le das a cada clasificador, porque también depende de un sistema de votación con pesos, una ponderación,
Y también los hiperparámetros que tengan adentro, ¿no? Cada modelo, ¿no? Por ejemplo, Supervector Classifier o el Decision Tree Classifier. Luego tenemos los modelos de stacking. Estos modelos son particularmente utilizados, bastante utilizados, sobre todo en las competiciones. Yo también los utilizo bastante. Estos modelos de stacking tienen un paradigma supervisado, de hecho, como lo que vamos a ver en toda esta parte. Y tienen tareas de clasificación y regresión y tienen una complejidad relativamente alta. Yo ahora voy a explicar por qué. Los modelos prácticamente se toman en fila, ¿ok? En este caso de modelos de votación son modelos en paralelo, pero en este caso son modelos en serie. ¿Y qué quiere decir esto? Que la salida de un modelo es la entrada de otro modelo. Piero, ¿y cómo sabemos cuál es básicamente el entrenamiento que existe? Lo explicamos rápidamente. El modelo 1 entrena con el X real y el Y real, ¿ok? El X y el Y que tenemos. El modelo 2, por su parte, toma la salida del X y este va a ser su nuevo X. Perdón, claro, toma la salida del modelo 1 y ese va a ser su nuevo X. Mientras que el modelo 2, bueno, también toma los Y reales. El modelo 3 toma como X la salida del modelo 2 y los Y reales. Y así sucesivamente hasta que tengamos los resultados. Funciona bastante bien, yo en algún momento he participado en competiciones donde he utilizado modelos de stacking y he tenido resultados bastante buenos, top 3. Y también puedes utilizar redes neuronales, eso es lo que es más interesante, ¿no? Por ejemplo, poner al principio un modelo de XGBoost o un modelo de árbol de decisión y como segundo modelo uno que mejore esos datos, ¿no? Bueno, los modelos de stacking de scikit-learn también son bastante sencillos, de hecho bastante parecidos a los modelos de votación. Pones primero el Supervector Classifier, Decision Tree Classifier, y nosotros nos da un valor de 0.97. De nuevo, el mismo tema de hiperparámetros. En este caso, no sé si el stacking tendrá otro tipo de hiperparámetros, pero por sí solo cada uno de los modelos requiere de un afinamiento de estos hiperparámetros, ¿no? Gradient Boosting. Empezamos con los más altos en complejidad. Si ustedes ven este gráfico pueden decir, Piero, esto es muy parecido al stacking, ¿no? La salida de uno es la entrada del otro. Y aquí hay una pequeña variación. En este caso, lo que hace el gradient boosting no es cambiar la entrada por la salida anterior, sino es cambiar la salida por la salida anterior. Y aquí hay una cosa muy interesante. Y el porqué de que eso existe. Imaginemos este modelo de gradient boosting, ¿ok? Vamos a empezar a explicarlo. Estos son modelos de árboles de decisión bastante simples. Y el árbol de decisión en un primer momento entrena con X y Y. Entrena sus datos, entrena sus hiperparámetros y todo bien. Sin embargo, tiene obviamente un error. Tiene un error que nosotros debemos seguir minimizando si es que se puede. Y aquí viene el tema del gradient boosting. En el caso del siguiente árbol, lo que se pasa es este error como Y. Y las X se mantienen. Las X iniciales siguen siendo las mismas, mientras que las Y se transforman en el error del primer árbol. Pero, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué existe justamente este comportamiento o esta transferencia de datos? Esto lo que permite es que los siguientes árboles se concentren más en los errores de los árboles anteriores. Por ejemplo, si es que este árbol tiene errores en algunos ciertos tipos de datos, este segundo árbol se va a fijar más en esos tipos de datos que tienen errores. Y así sucesivamente, ¿no? El tercer árbol se fijará más en los datos del 2 y obviamente implícitamente en los árboles del 1 y el 4 en los árboles de 3, 2 y 1, ¿no? Y de esta forma es como se mejora los resultados de minimización de error, sobre todo, ¿no? Por eso es que se llama gradient boosting, ¿no? Es una especie de gradiente y se da como una especie de boost, ¿no? Es bastante interesante. Obviamente también se pueden ocupar otros tipos de modelos, no necesariamente el árbol de decisión, pero el árbol de decisión es uno de los más ocupados en este tipo de modelos. En scikit-learn, bastante sencillo, de hecho se puede ver rápidamente que por ejemplo se tiene un gradient boosting classifier, se tiene aquí el dataset y hacemos el entrenamiento y nos da un 0.89. Obviamente también hay un tema de optimización de hiperparámetros. Aquí me parece que por defecto te da un árbol de decisión como modelo. Así que tú tienes que básicamente optimizar esos hiperparámetros.
Ahora sí pasamos al plato fuerte que es XGBoost. XGBoost, como dije, uno de los modelos más potentes hoy en día en el estado del arte de lo que sería el Machine Learning clásico. Y es un modelo realmente de Gradient Boosting. Porque si pueden ver aquí, es un modelo de Gradient Boosting. Pero, ¿en qué se diferencia y por qué es que es tan importante y tan útil? Y es que este modelo de Gradient Boosting es uno de varios que tiene el XGBoost. Esto es solamente un modelo parcial, vamos a decirlo. Este modelo lo que hace es generar un subset, es una especie de combinación de random forest con gradient boosting. Lo que hace es generarte un subset aleatorio y ese subset pasarlo a un sistema de gradient boosting y a partir de los resultados que te dé eso de ahí, bueno, dar un resultado parcial. Y se tienen varios modelos de gradient boosting y lo que hace XGBoost es darle un peso a cada uno dependiendo del error que trae, obviamente también con el descenso de gradiente. Y a partir de eso te da un resultado final. Es bastante un poco más complejo de entender, por eso es que los hiperparámetros son bastante mayores. Y lo vamos a mencionar ahora mismo, ¿no? Ahora, el ejemplo de XGBoost, aquí hay que tener un detalle en cuenta, que no se encuentra en scikit-learn. Se encuentra en una librería aparte llamada justamente XGBoost, que yo les recomendaría que lo instalen con pipinstall porque es bastante potente. Y de hecho también para la tarea y el desafío que vamos a tener esta semana. Pero como pueden ver, es muy similar el código. De hecho, es lo único que cambia solamente es el import del modelo y la instanciación de la clase, ¿no? Del objeto. Y bueno, no ponemos el modelo, el dataset, cargamos el dataset y por último hacemos el entrenamiento y clasificación. Y de hecho ven que esto es muy similar a scikit-learn porque como dije es una convención, es una forma convencional estandarizada de los modelos de Machine Learning. Y como podemos ver nos da un score de 1 en el test, ¿ok? Ninguno tenía un score de 1 hasta ahora y de hecho XGBoost en varias corridas que le he hecho da un resultado de 1 y de lejos bastante sobrado, ¿no? Por eso es que es bastante importante. Algunos parámetros importantes en el XGBoost tenemos, por ejemplo, el número de estimadores que se le llama aquí, que es el número de árboles, o bueno, de árboles de gradiente, que podemos llamarle. También algunos parámetros muy conocidos como la profundidad de los árboles o las ramas, todo ese tipo de cosas. Lo pueden buscar también en la documentación, pero es bastante importante que se tenga esto en cuenta. Oh, y obviamente la cantidad de datos también es importante. Bien, ya hemos visto varios modelos de inteligencia artificial, Machine Learning clásico, tanto simples como los modelos compuestos. Así que vamos a empezar con su desarrollo en scikit-learn. Esta es la parte ya más de código. Vamos antes de ver el código a ver unos conceptos de lo que serían los datos, preprocesamiento, entrenamiento y despliegue, que eso es muy importante. Bien, en el tema de los datos, para este ejemplo vamos a utilizar el dataset de Titanic, que es uno de los datasets ya quizás más conocidos y uno de los más importantes porque es bastante intuitivo de entender. Y para cuando nosotros tenemos un dataset, ya sea este o cualquier otro que nosotros tengamos, tenemos que preguntarnos siempre qué tipo de tarea tenemos. Es decir, tenemos que hacer una tarea de clasificación, regresión, quizá una tarea que nos exija hacer un Principal Component Analysis, o quizá una clusterización, o una detección de anomalías. Tenemos que preguntarnos siempre esto. ¿Qué tipo de tarea hacemos? Porque a partir de eso es qué tipo de modelo elegimos. Por eso también tenemos que identificar qué paradigma identificamos. Tenemos un label, tenemos una categoría a la que apuntamos, un valor al que apuntamos, o simplemente buscamos ver el comportamiento de los datos, supervisado o no supervisado. Y por último, ¿qué tipo de datos tenemos? ¿Cuáles los recursos que tenemos para entrenar nuestro modelo y llegar a un objetivo? Datos numéricos, datos categóricos, tenemos datos ordinales, cardinales, tenemos qué tipo de datos tenemos, ¿no? De textos, quizá también algunos datos son de textos que también son muy importantes y podemos procesarlos, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos la parte del procesamiento y el feature engineering. Son dos cosas un tanto distintas, pero es importante agruparlos en esos mismos lugares. El preprocesamiento trata de justamente tomar los datos que tenemos en bruto, vamos a llamarle, y limpiarlos, procesarlos para que entre de manera eficaz y de manera eficiente, óptima a nuestro modelo de Machine Learning. Primero está la transformación de datos. Como dije, algunos datos necesitan ser transformados porque son categóricos.
Y hablo de categoría, por ejemplo, categoría A, B o C. El modelo no entiende letras, por lo tanto tendríamos que transformarlos a números. Pero no es simplemente ponerle ABC por 1, 2, 3. Porque hay algunos problemas que pueden surgir con el modelo y cómo el modelo interpretaría estos datos. Por lo tanto, hay que también tener en cuenta este detalle. Eliminación de datos. Pero, ¿por qué eliminamos datos? ¿No se supone que tendríamos que tener la mayor cantidad de datos? Sí, puede ser, pero aquí, por ejemplo, entran dos cosas. Primero, la eliminación de datos que no nos interesan o que no aportan nada al problema. Por ejemplo, si nosotros queremos desplegar un sistema de detección de fraudes, probablemente un dato que no nos interesaría sobre ese sistema es el nombre de la persona que está cometiendo el fraude, porque el nombre puede que no nos diga nada, salvo que tengamos algunos nombres ahí en mente, ¿no? Pero el nombre en sí no debería estar correlacionado con la actividad de fraude de alguna persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de datos lo podemos eliminar. Igualmente el DNI, por ejemplo, o la edad también, o quizá la edad no, bueno, ahí podríamos estudiarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos datos que no tienen nada que ver con nuestro target final o con lo que creemos intuitivamente que no tiene nada que ver, podemos eliminarlos. Y también sucede cuando existen datos faltantes. Imaginemos que nosotros tenemos un gran conjunto de datos, pero una columna tiene muchos datos faltantes. Si tiene poco, podemos rellenarlos con la media de los demás, que es una práctica bastante común, o ponerle cero, que también es una práctica común. Pero en el caso de que existan muchos datos faltantes, a veces es mejor eliminar la columna, o sea, eliminar todos los datos de esa columna, porque no tenemos la suficiente representación de esa columna para darnos un resultado, básicamente un resultado aceptable, ¿no? Por otro lado tenemos la normalización de datos. Esto es muy importante, la normalización. Muchos de los modelos estadísticos con los que trabajamos, porque al final son modelos, matemáticos estadísticos, trabajan mejor con datos normalizados y esto se repite mucho también en el tema de redes neuronales. Estos datos normalizados nos permiten trabajar en un rango, vamos a llamarle controlado, es decir, de -1 a 1, de 0 a 1, y muchos de esos algoritmos lo permiten, según las operaciones que se realizan dentro de ellas. El XGBoost es uno de estos algoritmos, ¿no? Que trabaja mucho mejor en datos normalizados. Y por último, los nuevos datos. Y esto ya tiene que ver con feature engineering, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos que yo vi en el dataset de Titanic de feature engineering muy importante es con el nombre. Uno puede decir, Piero, ¿cómo el nombre de una persona puede decidir si es que sobrevive o no al accidente del Titanic? Que de eso se trata el dataset. ¿Cómo sacas eso por el nombre? Y de hecho, hubieron algunas personas que lo que hicieron es del nombre sacar el título de Mr., de Miss, o inclusive, bueno, alguna de esas cosas, ¿no? O simplemente que no tenga título. Y eso básicamente definía un poco su edad, si estaba casado o no, pero definía un comportamiento de la persona o un contexto de la persona que también permitía, de una forma u otra, dar información valiosa al problema o al resultado. Y muy interesante la forma en cómo se realizó ese feature engineering. Y de esa forma también podemos extraer otro tipo de datos, ¿no? Bien. Optimización y entrenamiento. Cuando nosotros entrenamos, obviamente tenemos que buscar un grupo de hiperparámetros, como yo he mencionado, que optimice los resultados que nosotros tenemos. Y existen varias formas de optimizar esos hiperparámetros. Vamos a explicar estos 4 y por qué también pongo el Bayesian Optimization como que aparte. Primero tenemos el Grid Search y es uno de los más utilizados. El Grid Search lo que hace es tú tanteas valores, por ejemplo, dices, ok, este hiperparámetro puede ser 0, 1 o 2. Este hiperparámetro puede ser 5, 10 o 15. Entonces lo que hace el Grid Search, tienes una tabla, primero creas 0,5, luego 0,10, luego 0,15, luego 1,5, 1,10, 1,15, luego 2,5, 2,10 y 2,15. Es como que todos los valores hacen un cruzamiento, un cruce de todos contra todos, y busca cuál de todos ellos funciona mejor. Y se tiene un resultado, ¿no? Y con esos hiperparámetros puedes ocupar un modelo que sea optimizado de cierta manera. Por otro lado tenemos el Random Search. Y es algo muy parecido al Grid Search, pero que en realidad aquí hay un valor aleatorio. Es decir, tú dices,
ok, este hiperparámetro puede ir de 1 a 5 y este puede ir de 20 a 25. Y tú le dices, ok, itera unas 100 veces. Y lo que hace es tomar dos valores aleatorios de cada uno e ir combinando para hacer el modelo y ver resultados. De los 100 combinaciones aleatorias que hice, esta de acá me dio el mejor. Y eso es un dato muy curioso, y es que el random search suele ser más efectivo que el grid search, siendo el grid search un caso más controlado. Y esto es porque el random search busca en lugares que normalmente el grid search no buscaría, porque como que ya están fijos y el random search dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar en este y en este otro y en este otro, y es un poco más variable, ¿no? Tiene vamos a decirlo, un rango más amplio, por lo tanto tiene una capacidad mayor de encontrar un óptimo mejor que el grid search, ¿no? Por otro lado tenemos la optimización genética, y esto también es muy utilizado, pero ya quiero un poco más de conocimientos, ¿no? En la optimización genética lo que se hace es construimos cromosomas que tengan información de los hiperparámetros. Cada individuo con un cromosoma que tenga unos valores de hiperparámetros establecidos. Creamos una población de todos esos individuos y empezamos a correr evoluciones en lo que es la evolución genética, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles van mejor, se van cruzando, se van mutando y vamos obteniendo hiperparámetros cada vez mejores si es que se obtiene eso, ¿no? Bastante utilizado también es uno de los algoritmos, personalmente, uno de mis favoritos. Pero mi favorito, de todas maneras, es el Bayesian Optimization. Habíamos hablado un poco del teorema de Bayes, y lo que hace este Bayesian Optimization es algo muy parecido. Tú tienes los hiperparámetros, y estos hiperparámetros son como tus eventos, independientes. Y aquí como que se cumple esto de manera más real que en el propio Naive Bayes, que es que cada hiperparámetro es independiente del otro. Y puede ser cierto en algunos casos, como también puede ser cierto, puede no ser cierto en algunos otros, pero lo que hace en este caso es, nosotros queremos que estos valores nos minimicen este resultado, nos minimicen esta probabilidad o nos maximicen esta probabilidad de encontrar un mejor valor. Y así es como se va optimizando esto. Vamos tomando valores aleatorios en un principio y luego vamos ajustando esas probabilidades para encontrar un menor valor o un mayor valor, sea el caso, para minimizar el error o maximizar el error con los hiperparámetros. Bastante interesante este Bayesian Optimization. De hecho, para la sesión del viernes, la asesoría del viernes, podría mostrarle yo la solución del desafío que voy a proponer en unos momentos, utilizando este método que es bastante interesante. Bien, vamos entonces a ver un poquito de lo que sería el modelo Titanic, el dataset de Titanic, que es importantísimo, uno de los modelos más ocupados. Este de aquí. Eso obviamente es de la página de Kaggle que mencioné en la primera sesión, que es donde existe un repositorio de dataset bastante grande, de competencias bastante grande, bastante utilizado. Y como ven, es uno de los datasets para iniciar, una competición para iniciar en este mundo. Ok, sé que algunos de ustedes ya tienen bastante conocimiento, pero bastantes que no. Entonces vale la pena iniciar con este dataset interesante, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este dataset? Consiste en varios valores. Bueno, primero es un dataset de Titanic y lo que queremos hacer es predecir si una persona puede sobrevivir al accidente de Titanic o no, según alguna de sus características. Y aquí está, ¿no? Sobrevivió, no y sí, ¿ok? Tenemos esos dos valores que es lo que queremos encontrar. Y tenemos algunas clases aquí. Primero tenemos el clase del ticket, ¿ok? Primera clase, segunda clase, tercera clase, ¿ok? Quizás puede ser que los de primera clase se sale más que los de segunda o tercera clase, puede ser o no. El sexo, ¿no? El sexo también, ¿no? Esto de acá sucedió en los años, si no me equivoco, bueno, en el siglo XX, entonces siempre se tenían el tema de los marineros es, primero salven mujeres y niños, ¿no? Es un tema un poquito controversial, puede ser, pero también es muy importante para el tema del desarrollo de este dataset, ¿no? El tema, por el mismo tema, también los años, ¿no? Quizás las personas mayores o los niños. El número de siblings, ¿no? El número de hijos para el Titanic. El número de padres, si es que hubiera niños a bordo, también es uno de los datos que se tiene. El número del ticket, que puede ser útil o no. Algunas personas utilizaron feature engineering para sacar información del número del ticket. Passenger fare, que si no me equivoco, eso tiene que ver
Bueno, no estoy seguro qué significa exactamente, pero lo explican aquí. El número de cabina, que también puede ser importante. Algunas personas en una cabina o en otra, según la ubicación, pueden tener más probabilidad de sobrevivir. Y el puerto de embarcación, que también puede ser importante, o quizá no, ¿no? De repente en algún proceso de estudio de datos podemos encontrarlo. Bien, esos básicamente son los datos, no son muchos, son en total de 3, 6, 9 datos para o predecir un décimo, ¿no? Que es una clasificación binaria, dicho sea de paso, y es importante. Bien, vamos a ver entonces este dataset en JupyterLab. Bien, aquí obviamente tenemos todos los modelos que hemos visto hace poco. Vamos a ir directo al Titanic dataset. Y vamos a crear lo que sería o extraer el dataset de Kaggle. ¿Okay? Esto obviamente es con pip install Kaggle. Y muchas de estas veces, bueno, voy a reiniciar para que no haya ningún dato aparte. Y esto de acá es una imagen, no creo que es un error directamente, ¿ok? Esto de acá suele pasar cuando tú no has creado un API. De hecho, esto probablemente vaya a pasar cuando haces import Kaggle. Y te va a mandar este error, que es un OS error que no puede encontrar Kaggle.json y dice que tienes que estar seguro de que se encuentre en esta ubicación. Y ojo con la ubicación en esta parte. Lo que se tiene que hacer en este caso es ir a la página de Kaggle, ir a la parte de cuenta y te vas a encontrar con la parte de API. Bajas ahí y vas a encontrarte con la parte de API. Pones create new API token y se te descargará justamente ese archivo JSON. Y yo lo pongo justamente en la ruta que me dice el error, ¿no? Y por eso es que ya no se tiene un error. Eso por si acaso es una imagen, ¿ok? Es una imagen, no es el error ahora mismo. Solamente es para probar que tenemos bien instalado el Kaggle. Y este módulo Kaggle, bueno, nos autentificamos con el Kaggle API. Y lo que hacemos es descargar ambos archivos, ¿no? Que es el train CSV y el test CSV, que se encuentran por aquí, ¿no? Podemos encontrarlos en data. Y aquí encontramos data, ¿no? Test CSV, train CSV. Aquí podemos ver el gender submission, que de hecho es con el passenger ID y el survive. Así se hace el submit prediction, porque es una competición, ¿no? De hecho, en el leaderboard podemos ver exactamente las personas bueno, que hacen sus predicciones, ¿no? Y de hecho que hay muchos unos. En el público tú puedes ver que existen uno, uno, uno. Y es porque es un dataset bastante simple de hacer, ¿no? Bien, esta parte todavía no se hace porque lo vamos a hacer directamente ahora mismo. Las librerías que vamos a utilizar. Librería muy importante para este caso va a ser Pandas. Pandas nos va a permitir leer los archivos de CSV y básicamente también procesarlos. Por si acaso vamos a importar el NumPy porque siempre puede ser necesario para hacer operaciones de normalización. Vamos a importar también lo que es matplotlib.pyplot.asplt. Ok, aquí es un punto. Y también vamos a importar lo que sería Seaborn as SNES. Ok, vamos a ver si esto está bien. Perfecto. Importamos todas estas librerías y vemos que funciona de manera correcta. Bien, vamos a hacer entonces la lectura de datos. Fácilmente con PD y ponemos el método readCSV. Y vamos a primero leer el train.csv. Vamos a ver esto, que son todos los datos, donde aquí está justamente si sobrevive o no, 0, 1, 1, 1, 0, etcétera, etcétera. Pclass, que sería la clase del ticket, el nombre de la persona, el sexo, el año, el número de hijos, número de padres, número de ticket, fare, que todavía no estoy seguro de qué significa, la cabina, el embarked, es decir, dónde embarcó, y a ver si es que nos da algo, ¿no? Ahora, si hacemos lo mismo pero con el test CSV, que de hecho lo vamos a hacer ahora, nos vamos a dar cuenta de que no tenemos el survive. Y esto es porque es un dataset de testeo. Aquí estamos a ciegas y vamos a tener que predecir con un modelo ya entrenado con estos datos, que son en total 891. Bien, vamos a guardarlo en una variable, en este caso va a ser df. Bien, una de las librerías que más nos puede ayudar a hacer la visualización de datos, y es una de las que yo más recomiendo también, es Pandas Profiling. De hecho, vamos a ponerlo por aquí. Y de hecho vamos a hacerlo de esta forma. From Pandas Profiling, vamos a importar lo que sería el profiler, ¿ok? Profile Report.
Y de hecho esto sirve bastante, bastante, porque nos va a permitir hacer algo como esto. Vamos a poner aquí el div. De hecho aquí nos dice, pon el div. Y va a empezar a hacer una especie de recapitulación de datos, un análisis de datos, que son básicamente un análisis bastante, vamos a llamarle estándar de lo que se hace en el tema de Data Science, para analizar nuestras columnas. Y ya lo tenemos. En este caso tenemos un overview bastante simple. Y tenemos 14 warnings, ¿ok? Vamos a ver exactamente qué es lo que significa. Tenemos 12 datos, ¿ok? 12 tipos de variables. De hecho, lo podemos ver exactamente en nuestro div. En este caso sería, bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, tenemos 12. Número de servicios 891, que serían 891 filas. Missing cells 866, que pueden ser algunos, bueno, obviamente tenemos 891 por 12, que son una cantidad, y de toda esa cantidad tenemos 866 que no tienen valores, y en porcentaje sería 8.1, que es más o menos. No tenemos filas duplicadas o columnas duplicadas, y tenemos un total de memoria, es 83.7 kilobytes, ¿no? Y también tenemos un overall record size in memory 96.1. Tipos de variables tenemos 5 numéricas y 7 categóricas. Podemos verlos fácilmente. Y nos dan también variables, características de las variables, ¿no? Como por ejemplo son, en este caso el passenger ID es uniforme y único. Que quiere decir que es obviamente variables desde el 1 al 891, que es justamente lo normal. En este caso tenemos la categoría de sobrevivió, que es nuestro label. En este caso serían 2 nada más, 1 o 0. El P-Class, que sería 3, 1 y 2. Aquí también es muy importante. Y aquí, por ejemplo, el nombre, ¿no? Que es uniforme, único y tiene high cardinality, que es variables bastante diferentes, ¿no? Entonces son 100% distintos, que son el nombre, ¿no? El sexo, que sería male o female, que también es una variable categórica. En age, que aquí tenemos bastantes missing, que por ejemplo tenemos una distribución de datos bastante interesante, una mayoría de adultos, aunque quizás hay pocos niños y pocas personas de mayor edad, pero tenemos 177 datos, casi un 20% de datos faltantes. Número de niños, que quizá bastantes pocos niños, bueno, esos son histogramas, puede ser 0 o 1 niños. Esto por ejemplo 2, 3, no, son 0, ese es 1, 2, 3, 4 y 5, no, bastantes pocos, ¿no? Bastantes ceros, como se diría acá, ¿no? No hay datos faltantes. Parts por parents, también hay ceros, bastantes ceros, bueno, tienen que estar correlacionados de algún modo. Y también hay bastantes ceros, ¿no? No hay datos faltantes. En el ticket también tenemos, bueno, tickets distintos, se tienen que ver distintos. No hay datos faltantes, también es importante. En el fair, que todavía tampoco tengo exactamente la idea de qué es, pero es un número real. Por lo tanto, tampoco tenemos datos faltantes. Y tenemos más o menos una distribución decreciente, ¿no? En cabina tenemos la mayor cantidad de datos faltantes, que es el 77.1. Este, por ejemplo, sería uno de los casos donde mejor sería eliminar la columna, ¿no? Y en el embark tenemos solamente 2 casos faltantes, donde se tiene el lugar de donde desembarcó, ¿no? Y aquí tenemos las interacciones, ¿no? La interacción es, por ejemplo, entre el ID del pasajero y la edad, ¿no? Vemos una distribución totalmente aleatoria, ¿no? Ya que el pasajero prácticamente es un dato que poco se puede correlacionar. Correlaciones que es muy importante, la correlación de Pearson, por ejemplo, tenemos varios tipos de correlaciones. Pearson es una de las más utilizadas. Y podemos ver correlaciones tanto positivas como negativas, ¿no? Por ejemplo, P-Class con FAIR, ¿no? Puedo ver exactamente que tiene, por ejemplo, una correlación de aproximadamente 0.5. Vamos a ver exactamente, no sé si se puede ver los valores, creo que no se pueden ver. Pero vamos viendo, por ejemplo, esos tipos de valores, ¿ok? P-Class con FAIR, que viene a ser, bueno, son simétricos. Y una correlación que también podríamos ver, necesaria ver, es la de FAIR con Survive, que esto ya se refiere directamente con nuestro valor, ¿no? Que quizás no es tan importante, no es una correlación tan grande. Pero la que sí tenemos que tener en cuenta es FAIR con P-Class. Datos faltantes, bueno, aquí podemos ver cuáles son los datos más faltantes. Tenemos en este caso la edad y el número de cabina. También existía el dato de donde embarcaba, que hay 2 datos faltantes que se pueden rellenar con la media, o mejor dicho, con la mediana, ya que es un dato categórico. Y es bastante útil. Algunos samples, algunas últimas filas.
Y esto es un reporte generado por Panda Profiling que, como se puede ver, es bastante útil, no se puede navegar directamente por estos lados. Y de hecho es lo que más necesitamos, ¿no? Para hacer nuestro preprocesamiento. Así que vamos a empezar con esa parte. Bien, vamos viendo nuestro data frame y vamos a empezar por retirar la columna de, me parece que era tickets, ¿no? O cabina, perdón. Cabina, que es la que tiene menos o la que tiene más datos faltantes. Por lo tanto, podemos hacer el drop, podemos poner ticket y podemos poner axis 1. Lo que va a hacer esto es que el cabin. Siempre me equivoco con esos dos. En este caso sería cabin. Y ahora sí tenemos cabin que ya no existe en esta parte, ¿no? Obviamente lo podemos poner in place o podemos hacer de esta forma para poder actualizar nuestro data frame, que ya no tendría el tema de cabin. Por lo tanto, ya habríamos solucionado ese tema. Pero, ¿qué sucede con el tema de embark y con el tema de age? ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, en el tema de age, como podemos ver exactamente, existe un 19, un 20% casi de datos faltantes. Por lo tanto, vamos a hacer algo que no es tan recomendable, pero vamos a hacerlo de alguna forma. Vamos a poner def age y vamos a poner un método llamado fillNA. De hecho, no va a salir, vamos a ponerlo de esta forma. FillNA lo que nos va a permitir es justamente rellenar los datos faltantes por datos que nosotros creamos que van a ser importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el value. Este value, nosotros, bueno, vamos a poner exactamente qué tipo de valor queremos. Y nosotros en este caso, de edad, vamos a poner la media. No sé si se puede directamente poner ahí. Age no es así, es con, me parece con la primera mayúscula, ok. Pequeños detalles. Y ya estaría. En este caso el def ahora va a tener como media. Ah, ok, me ha dejado con min. Ok, vamos a cogerlo de nuevo. Y vamos a hallar la media directamente. Vamos a poner la media que sería def.min, ¿no? Que sería algo así. Y tenemos la media. Entonces podemos poner esa media, inclusive redondearla con np.round. Así, para tener directamente ya el redondeo. 30.0 quizá. Para que quede tal cual. Y lo rellenamos con este valor. Y ya estaría. Y ahora ya tendríamos entonces la edad con los valores rellenados. Pero, entonces, ¿qué seguiría? Vamos a seguir rellenando valores faltantes. Que en este caso sería, en el caso de el lugar de embarque, ¿no? Que este lugar se llama embarked. Ahí faltaban dos datos bastante interesantes, embarked. Y lo que podemos hacer aquí es poner fillNA. Y ponemos aquí la mediana. ¿Cuál es la mediana de este punto? Y de hecho lo vamos a hacer aparte para poder verlo. Vamos a poner aquí y ponemos media. Ok, aquí parece que tenemos embark. Ah, ok, parece que no es exactamente eso. Ah, ok. Pequeño detalle, pequeño detalle. Esto de acá es realmente age. Ahora sí vamos a ponerlo. Vamos a correr esto de nuevo. Ahora sí todo esto es age. Ya tiene los datos faltantes. Y ahora sí podemos sacar la media de embark. Que esto de acá está perfecto. Entonces podemos simplemente poner el que tiene mayor frecuencia, ¿no? Que sería value count. Value counts. Y podemos aquí, bueno, aquí por algún motivo se está tardando más, que sería el S, ¿no? Entonces simplemente lo transformamos por S. Ok, fillNA y le ponemos S. Listo. Y ya estaría. Ahora tendremos todo nuestro dataset con los datos ya rellenitos, ¿no? Tendríamos en este caso los missing values todos en 891, ¿no? El Edge 891, 891. La cabina ya lo hemos eliminado y por lo tanto el embark también con 891. Y ya tendríamos los datos totalmente hechos. Ahora vamos a ver el tema de las correlaciones. En el tema de las correlaciones podemos ver que no existen datos que se correlacionen directamente con nuestro survive, por ejemplo. Y podemos hacer algunas cosas más. Como dije, podemos ver los nombres, podemos ver alguna de esas cosas. Pero ya hemos hecho una pequeña eliminación. Una cosa que sí debemos hacer y es muy importante es transformar los datos categóricos a datos numéricos. Y esto lo vamos a hacer de una manera un tanto distinta. Tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, en el caso de pClass, que es 0, 1, 2 y 3, existe una cosa que se llama, vamos a llamarle un espacio vectorial que tenemos que tener en cuenta. Un 1, un 2 y un 3, si bien es cierto, numéricamente están separados. El 1, por ejemplo, el 1 con el 3 está separado mucho más que el 1 con el 2.
En este contexto, son clases que deberían estar igualmente separadas. Por lo tanto, tenemos que representar esa separación de una manera un tanto distinta. La mejor manera de hacer esto, lo que estamos hablando ahora mismo, es utilizar lo que se llaman los dummies. Y de hecho, podemos hacerlo como esto. pClass, que es por ejemplo la clase que nosotros estamos haciendo. Y podemos poner getDummies. De hecho, esto de acá también es uno de los procedimientos bastante estándar y bastante seguido que se puede utilizar. Exactamente no es getDummies. Vamos a ver si es así. Porque me parece que se le hace directo. O sea, es decir, se pone pd .getDummies directamente así. Control X aquí. Así vamos aquí. Y aquí. Ok, me parece que es así. Perfecto. Entonces ahora sí tenemos esto de manera, vamos a decirlo, correcta, ¿no? Entonces, estos van a ser nuestros nuevos pClass. Entonces, para añadirlos, simplemente vamos a hacer al df. Vamos a ponerle directamente las columnas, las que tenemos aquí, class 1, class 2 y class 3. Vamos a ponerlos en este punto. Y vamos a decir que estos son los que tenemos aquí, ¿no? Que en este caso son getDummies, ¿no? Y ya estaría. En este caso, si nosotros ponemos df, vamos a ver que existe aquí class 1, class 2 y class 3. Entonces aquí vamos a hacer un drop. En este caso vamos a dropear dos columnas, que sería el pClass y sería también el class 3, ¿no? ¿Para qué? Porque de esta forma ya tendríamos ambos, obviamente el class 1, ambos comportamientos bastante desarrollados, ¿no? Y esto lo transformamos a df. Y listo, ya tendríamos entonces nuestro df bastante mejor desarrollado. Vamos a quitar tres datos en particular, ¿ok? Que va a ser el name, el ticket, ok, solamente el name y el ticket. Vamos a quitarlo rápidamente. Y el passenger ID, ok. Vamos a quitar punto drop, que sería, a ver. El name, el ticket, que es así. Y el passenger ID, está perfecto. ID en minúscula, ok. Access 1 y le quitamos esos tres. Y vamos a guardar eso de ahí. Ok, tenemos entonces el df. Perfecto. Ya queda perfecto. Ya está casi completo. Bueno, vamos a hacer lo mismo en este caso. Vamos a hacer así. Vamos a copiar esto y vamos a poner esto aquí. Vamos a hacer lo que es la clase, me parece que es invert. Ajá, invert. Vamos a ponerlo a este punto. La clase invert, que está aquí. Y vamos a ponerle, bueno, en este caso yo no es necesario las columnas porque las columnas no se toman en cuenta. Así que vamos a ponerlo ahí. O vamos a ver exactamente a qué se refiere o qué saca directamente esto de aquí. CQIS, ok. Entonces vamos a hacer MC. Vamos a hacer MQ. Y vamos a hacer MS. Y obviamente luego eliminamos lo que es embark y eliminamos MPS, ¿no? Porque ya tenemos justamente lo que queríamos, que era de lo de la clasificación. Entonces simplemente hacemos esto y hacemos esto. Y lo que tenemos al final sería nuestro MC y MQ, ¿no? Que es la embarcación de donde justamente llego. Podemos hacer lo mismo para sex, que es lo mismo. Vamos a hacer esta misma jugada y vamos a hacer literalmente lo mismo. En este caso también tenemos que ver exactamente cuál saca primero, que sería el female o male. Y ponemos directamente female aquí, perdón, aquí no, aquí, female, y aquí ponemos male. Y quitamos este último. Y ya estaría. Y por último lo que sacamos aquí sería sex. Y sacamos a male. Vamos a sacar al male. Por lo tanto, si en este caso es 1, va a ser female. Y si es 0, va a ser male. Entonces sacamos esto, hacemos esto y tenemos el df ya con female. Y ya estaría en este caso, ¿no? Entonces ya tendríamos casi todo. Tendríamos nuestros datos ya prácticamente hechos. Lo único que nos falta hacer es normalizar los datos. Vamos a normalizar estos datos. Tenemos este fair y tenemos este age. En este caso, lo que vamos a hacer con age va a ser lo siguiente. Vamos a normalizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar al age, le vamos a restar lo que sería su media. Age.min. Y a todo esto le vamos a dividir su desviación estándar. Que eso sería una normalización, la de siempre, ¿no? df age.std, ¿cierto?
Y tendríamos justamente la edad, pero en desviación estándar. Ya saben, ¿no? Media 0, desviación estándar 1. Y lo mismo vamos a hacer con el dato de fair. Vamos a hacer fair, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Disculpen si es que el código está quedando un poco desordenado, lo vamos a subir bastante mejor. Estamos olvidando unas cosas y es el tema de CVParts, que no son categóricos, por lo tanto también tenemos que hacer lo mismo con estos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí CVSP, hacemos esto y hacemos lo mismo para parts, que sería el número de padres, ¿no? Número de parents. Y ya estaría. Ya tendríamos un modelo un poco más robusto, ¿no? Ahora, aquí hay un dato muy importante. Y bueno, un detalle muy importante, que tenemos nuestra tabla, pero nos falta nuestro label. Y el label en este caso es el survive. Me parece que def tiene uno que se llama pop, que justamente vamos a ponerlo en survive, que es justamente nuestro label. Vamos a ponerle aquí label. A ver qué pasó. Dice survive. Ah, ok. Lo puse totalmente mal. Survive. Listo. Entonces nuestro label va a ser survive, que es 0 o 1. Y nuestro df va a ser todo lo demás. Tenemos en este caso 3, 6, 9 datos. Y nuestro label que justamente va a ser 0 o 1. Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño modelo de Deep Learning. Selección get modelo. No, selección de modelo. Ok. Listo. Vamos a hacer la selección de modelo. Y en este caso vamos a hacer un simple decision tree. Perdón. Vamos a hacer from scikit-learn that tree import decision tree classifier. Listo. Entonces tenemos un decision tree classifier. Vamos a instanciar ese clasificador rápidamente. Decision tree classifier. Y vamos a darle el X y el Y. Por ahora vamos a darle totalmente el X y el Y. El X en este caso sería el df. Bueno, primero tenemos que poner .fit. En este caso sería el df. Y el Y sería el label. Muy importante, ya tenemos el árbol entrenado. Tú dirás, pero en este caso ya estaría, ¿no? Eso es todo. La pregunta es sí, pero nos hemos saltado una parte muy importante, que es el tema de la validación. Es decir, cómo validamos que está bien. Y por eso es que tenemos que poner una cosa muy importante, que es, y que scikit-learn nos brinda, que es en el módulo de Model Selection, que es el Train Test Split. Ese Train Test Split lo que va a hacer es justamente a nuestros datos splitearlos, darles un 75% y 25%, ¿no? Que es lo que habíamos hablado antes. Bastante sencillo, también se le pone xtrain. De hecho, vamos a hacer un hack bastante interesante, que es por un Train Test Split. Hacemos esto, buscamos aquí el ejemplo y copiamos. Ahí está. Y ya estaríamos. Ponemos igual y listo. Ponemos en ese caso lo que nos piden, que es el X y el Y. Ponemos df y ponemos el label. Y en este caso lo que va a darnos justamente es el xtrain, el xtest, el gtrain y el gtest. Comprobamos eso. Aquí está, 668. Y el test 223. 75-25 en este caso. Y ahora sí ponemos xtrain y ponemos ytrain. Y entrenamos. Ahora sí nuestro clasificador está entrenado. Y vamos a ver exactamente cómo es que nos va con la data de testeo. Que sería xtest y ytest. 0.77. Es decir que en esta clasificación binaria, nuestro árbol de decisión tiene un 0.77%. Entonces va bastante bien. ¿Qué les parece si probamos con otro modelo? Por ejemplo, from scikit-learn SVM, import SVC, que es un support vector machine. Y vamos a hacer literalmente lo mismo. Vamos a hacer estos dos tal cual. Pero en este caso, lo único que vamos a cambiar es el Decision Tree Classifier por SVC, ¿no? Hacemos esto, entrenamos y tenemos un score de 0.80. Bastante bien también. Vamos a ver con un modelo un poco más potente, que puede ser un random forest. Ok, ponemos scikit-learn.ensemble, import y ponemos un random forest classifier. Y obviamente ya saben lo que viene, es literalmente lo mismo. Hacemos solamente un copy paste, un classifier y el score que es 0.81. Y ahora vamos a ver con un modelo un poco más potente, ¿ok? Que es, vamos a hacer el XGBoost. Import, vamos a ponerle XGB, classifier. Perfecto.
Y ya se imaginarán lo que viene de nuevo. Vamos a hacer esto y lo reemplazamos por esto de aquí. Y hasta 0.81, ¿ok? Nos da un resultado bastante similar al de Random Forest, quizás un poco menos. Vamos a ver si es que puede mejorar esto de acá. A ver, vamos a esto aquí, así. 81.16. Así. 81.16. Ok, creo que no mejora. 81.16 se queda. Perfecto. Entonces, hemos visto un poco de esto. Ahora vamos a hacer el tema de optimización. Por tema de tiempo, el tema de optimización y despliegue, vamos a dejarlo un poco para la asesoría también para ir explicando un poco. Pero aquí podemos utilizar lo que es la optimización bayesiana. Una de las formas más fáciles de optimizar los modelos es, por ejemplo, definir algunos hiperparámetros. Por ejemplo, en el XGBoost Classifier tenemos parámetros como, por ejemplo, el MaxDev, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos poner MD, vamos a poner así, como MaxDevs, y podemos, por ejemplo, poner 3, 5, 7 y 9. Otro, por ejemplo, bastante famoso sería uno que yo siempre uso es me parece que es el subsample, también es un radio de subsample, que esto me parece que va, a ver, 0.8, 0.9 y 1, que me parece que el total de subsamples. Entonces, lo que se hace aquí es, por ejemplo, iterar de MD for MD y luego iterar de vuelta for SS in subsample, ¿no? Y aquí se le pone lo que sería justamente un entrenamiento más. Entrenamiento y la validación. Y tú ves exactamente cuál de ellos es mejor. Vamos a hacerlo rápidamente, de todas maneras, no creo que nos demore mucho. Ponemos aquí el entrenamiento, que sería el classifier. Aquí ya estaría. Obviamente le ponemos MaxDev, le ponemos MD y le ponemos, vamos a ponerlo directamente de aquí para no equivocarnos en los nombres. Subsample, le ponemos igual a SS. Entrenamos y con validación hacemos un print para que no se pierdan los datos de este score. Vamos a ver exactamente cómo nos va. A ver, aquí hay un problemita. Vamos a poner aquí. Este es in. ¿Por qué puse in? Porque puse for. Perfecto. Y ahí tenemos todos estos valores. De hecho se ve muy mal. Debería quitar los warnings para que no se vean tan mal. Pero en este caso vemos valores, por ejemplo, como 0.79, 0.82. Mejoró. Bueno, en este caso sería mejor si es que lo viéramos con el MD, ¿no? Vamos a poner con MD, 2 puntos. MD. Y le ponemos SS, 2 puntos. SS, ¿no? Para que se vea exactamente cómo es. ¿Ok? Con MaxDev de 3 y un 0.8 de subsample, con un MaxDev de 3 y 0.9, con un MaxDev de 3 y con subsample de 1, ¿no? 83. Bastante bien. Podemos ver que el mejor ha sido hasta ahora en 83. Y sí, 83, de hecho sí, que está aquí. Se puede ver exactamente aquí, que es el MaxDev de 3 y el subsample de 1, ¿no? Quizás se puede mejorar, de hecho que se puede mejorar. Aquí solamente he llegado hasta MaxDev de 9. Y hay muchas otras variables que se pueden mejorar. Me parece que un artículo muy interesante de justamente cómo optimizar cómo optimizar el XGBoost y los parámetros más importantes. Okay, este es un ejemplo de grid search. Como dije, esto de acá, en vez de poner valores fijos, le ponen valores aleatorios, sería random search. Como les dije en la asesoría, vamos a ver lo que es el Bayesian Optimization. Y bueno, el caso de los Kinetic Optimization es un poco más complejo. Para el despliegue existe algo que se llama Model Servers, ¿ok? Eso no lo vamos a tocar en el taller, pero es algo muy importante. No solamente en el tema de Machine Learning original, sino también en el tema de Deep Learning. Los Model Servers lo que te permite es justamente desplegar modelos para que justamente reciban lo que son inferencias. Inferencia significa, ok, tú le das un dato y recibes una predicción. Eso es muy importante. Y es importante que sea un Model Server, porque en un entorno de Python, que sea un script o sea un notebook, estos modelos no son robustos infraestructuralmente hablando, ¿no? Entonces tenemos que utilizar o hacer uso de estos model servers. Algunos modelos muy importantes, por ejemplo, tenemos MLflow, que es muy interesante. Algunos optan por soluciones más básicas, como por ejemplo utilizar Flask. Otros, por ejemplo, con FastAPI.
En el Deep Learning podemos tener T-of-Serving, tenemos Serving aquí, tenemos Torch Serving para modelos de PyTorch. En fin, tenemos muchos de estos tipos, pero también es muy interesante hacerlo. No es parte del enfoque de este curso porque sería bastante más contenido, pero sí es importante que ustedes vean la forma de cómo hacer esto. Sobre todo porque te permite justamente llevar tu modelo que sea muy importante del tipo de que sea a las personas o un público más o un cliente más general, ¿no? Bien, eso es todo lo que vamos a ver en esta clase, en esta parte. Voy a limpiar el código para que al momento de subirlo se vea un poco mejor. Y bueno, vamos a ver cuál es el desafío de esta semana. El desafío de esta semana va a ser el Data Science London más Scikit-Learn. Es un dataset también bastante conocido en Kaggle. De hecho, es un desafío también, un dataset también más o menos para aprendizaje, pero que tiene sus detalles, ¿no? Es el que está aquí. Si ustedes estuvieron atentos, se dieron cuenta que lo mostré hace poco. Vamos a decir que también es necesario que se encuentren registrados para poder descargar los datos y descargarlos directamente. Pueden descargarlos aquí directamente o descargarlos mediante el API como lo hice yo. Pero en este caso los datos ya son un poco más, vamos a decirle, un poco más grandes. Son en total 81 columnas. De hecho, se pueden ver aquí que son bastantes columnas. Pero según tengo entendido no tienen una representación formal, pero representan en total 40 features. Labels de 0 y 1, Training Set tiene 1000 samples y el Testing Set tiene 9000. Bastante importante para saberlo. En el leaderboard ustedes pueden subir y ver su puntaje. De hecho hay muy buenos puntajes, no llegan hasta el 1 hasta ahora, pero de repente alguno de ustedes podría hacerlo, o de repente yo. Tengo ahí algunos estrategias puestas de algunas competiciones anteriores que podría utilizar y que se pueden prácticamente, y que ustedes también pueden modelar según con el tiempo que lleven haciendo esas soluciones. Bien, ese va a ser el desafío de esta semana. Pero ¿cómo se presenta? Ustedes van a presentar su código y van a presentar el score que obtienen con ese código. Al final de eso lo van a poder poner. No les voy a pasar un notebook en este caso porque no creo que sea necesario pasarles un notebook en blanco, ¿no? Entonces eso de acá ya depende de ustedes, de cómo hagan sus datos, los modelos que elijan. Ya hemos visto cómo los errores de aprendizaje, así que no van a tener ningún problema. Bien, ese es el desafío 3. En la siguiente sesión que vamos a ver, y eso va a ser muy importante, vamos a ver en el caso de Deep Learning, vamos a ver redes neuronales. Va a estar muy interesante el tema de redes neuronales, es un tema que a mí personalmente me encanta mucho y el que más me he especializado. He dejado justo en el tablón de clase sugerencias para si ustedes quieren que hable un tema particular con esta tecnología, que de hecho, dicho sea de paso, es una de las que está ahora bastante punteras, entonces es importante que ustedes también sepan este tipo de tecnologías. Y más que eso, vamos a ver modelos, vamos a ver estrategias, vamos a ver áreas donde se aplican, algunos ejemplos, etc. Bien. Referencias, aquí algunas que he agregado. Esta tercera que vemos aquí, que es de Hands-on Unsupervised Learning, que es de la editorial O'Reilly, que es bastante conocida. Utilizado para el tema de aprendizaje no supervisado. De hecho, es un tema que yo no tengo mucho conocimiento, sobre todo en el área de Machine Learning clásico, y que he revisado y que es muy recomendable, muy recomendable. Y también este otro que es de quinto, que es Next Generation Machine Learning with Spark, que cubre justamente los modelos de XGBoost, la GBM, que son los modelos que están ahora en auge. Spark NLP, que ya viene a ser un poco de Big Data, y un poco también de lo que es el Deep Learning con Keras y algunas cosas más, ¿no? Bastante recomendable también hablo un poco de Machine Learning y unas cosas más. Y bueno, los demás referencias que también ya son más conocidas. Bien, entonces eso sería todo. Ha sido una sesión relativamente larga, creo. Por lo tanto, bueno, esto de acá sí tiene contenido, así que vamos a tener que estudiarlo para la siguiente sesión. Y el desafío, espero que les vaya muy bien. De hecho, el desafío número 2, ya he visto, como dije, un par de detalles y yo creo que van a tenerlo bastante sencillo. Sobre todo también porque este dataset es bastante sencillo. Bien, así que cuídense, nos vemos en la sesión número 4 y en la asesoría del viernes, no falten. Y hasta luego, chao.